Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Coloquialmente. Presidente, y preguntarle sobre el tema de Cuba. Ayer usted ya habló de este asunto, pero el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez, agradeció su postura con respecto al embargo y también dijo que en las manifestaciones en Cuba hay intervención de Estados Unidos. ¿Usted tiene información de que así sea? Y preguntarle, no sé si el canciller ya haya establecido algún tipo de comunicación con Cuba para algún tipo de ayuda humanitaria, como usted lo dijo ayer. Bueno, nosotros ya fijamos nuestra postura, consideramos que no debe haber bloqueo. Es muy interesante porque en Naciones Unidas, cuando se trata este asunto, la inmensa mayoría de los países representados vota en contra del bloqueo, pero una mayoría muy significativa. Entonces, son muy pocos los que votan en contra y como a favor del bloqueo, y como son votos que no solo cuentan sino pesan, se convierten en vetos y por eso no procede el que la mayoría esté a favor de que se quite el bloqueo. Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie, no se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal. Entonces, esa es mi postura, y que no haya injerencias, que se respeten los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, también, que eso es muy importante, el buscar soluciones pacíficas, ante conflictos, y el respeto a los derechos humanos, no al uso de la fuerza, no a la violencia. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, y esa va a seguir siendo nuestra política exterior, ceñida, apegada al artículo 89 de la Constitución, porque esto viene desde la época del presidente Juárez. Es la frase de que entre las personas, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y esta misma política pues se
mantuvo durante mucho tiempo, de manera destacada después de la Revolución, la aplica el general Cárdenas, se aplica hasta hace poco en defensa de perseguidos, haciendo valer el derecho de asilo, la ayuda humanitaria. Bueno, hablando de independencia y de respeto a la soberanía de las naciones, México, y eso es un orgullo, durante el gobierno del presidente López Mateos, fue el único país que en la OEA se opuso a la expulsión de Cuba después de la revolución de ese pueblo para conseguir su independencia. Podemos o no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de las libertades, de la independencia y no aceptar ningún poder hegemónico. Hay una frase de Washington que me gusta mucho, ojalá y la podamos conseguir. Está en mi discurso en la Casa Blanca, porque yo creo que viene al caso. Entonces esa es nuestra postura, que si no hay sesgo político, intervencionista, que se ayude a Cuba, también si ellos lo demandan, respetarlos, respetar al gobierno constituido de Cuba. Y si tienen dificultad económica, social por el bloqueo y se les puede ayudar, más si se trata de cuestiones relacionadas con la alimentación, con la salud. Todos estamos obligados a ayudar al pueblo cubano. Presidente, ¿ve usted que Estados Unidos pudiera aprovecharse o que Estados Unidos tenga intervención en estas protestas, como dice el embajador? No tengo información. Lo único que me llamó la atención, que me brincó, es de que este grupo, Artículo 19, que está financiado en México por Estados Unidos, por una agencia de Estados Unidos, que cobran en la embajada de Estados Unidos, este grupo Artículo 19, que se ha dedicado a atacarnos, dio a conocer el domingo un mensaje en apoyo
a los actos de protesta y puso una foto de una gran manifestación, nada más que no era en La Habana, sino en Egipto. Hice esto. Sí, parece el malecón de La Habana, pero no. Es Egipto. Y luego, porque ayer que lo denuncié, alegaron de que ya la habían corregido, pero eso es un truco. Eso, a ver, los que estudian comunicación, a los jóvenes, ¿qué es lo que queda primero? Esto. Y luego corrigen. Es un truco. Hay hasta dichos sobre esto. Golpe dado, ni Dios lo quita. Y hay uno más apegado a el ejercicio de este tipo de periodismo, según el cual la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, aclaran, ofrecen disculpa, sí, nada más que la imagen ya se reprodujo. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes son los estrategas? Porque desde luego que ahora en los grupos políticos lo que predomina es toda la utilización de lo mediático. Entonces hay estrategas y son mundiales y desde luego para América Latina. Pues que actúan en Colombia, actúan en México, en distintas partes. Son campañas mediáticas. Por ejemplo, el asunto de La Habana del domingo tuvo una difusión inusual. Pregunto, ¿se ha informado de esa manera del lamentable asesinato del presidente de Haití y de su esposa? Y de todo lo que se está sabiendo sobre este asunto tan lamentable. Se difundió igual que lo del domingo, lo que sucedió en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que se vio en manifestaciones en Colombia. Los mexicanos tenemos esa información así amplia.
Los medios convencionales de México se ocuparon de todo en equilibrio. Lo que diga mi dedito. ¿No está la frase? Esto es. Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Eso es lo que yo creo. ¿Algún contacto o todavía no hay contacto con el gobierno de Cuba? Se está viendo, desde luego nosotros no queremos jugar un rol protagónico en nada, solo actuar cuando es necesario y para ayudar, y siempre buscando el diálogo y la no confrontación y los acuerdos. Sin embargo, se planteó al gobierno de Cuba que si ellos lo solicitaban, nosotros apoyábamos con ayuda humanitaria lo que se necesitara, porque están atravesando una situación difícil que yo atribuyo básicamente al bloqueo, porque no es posible que nadie les pueda vender, o que si una empresa tiene alguna relación con el gobierno de Cuba es sancionada, o que se prohíba viajar a Cuba. Esas cosas, ¿no?, que no deberían de existir, porque además los ciudadanos del mundo somos mayores de edad y deben de dejarnos en libertad plena, completa, para ir y caminar libremente por todos los países del mundo, sin limitaciones, haciendo siempre el bien y actuando con responsabilidad. Entonces, no sé, Marcelo, si